Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? No se me escucha nada. Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un día especial para nosotros porque tenemos un proyecto que es el Encuentros Literarios. Encima es especial porque viene el que fue un compañero nuestro el año pasado, Ángel, y bueno, pues fue una petición nuestra que la lanzamos sin la menor esperanza y bueno, hemos tenido la grandísima suerte de tenerle hoy aquí. Nos van a hablar un poco de su libro, Putitos, una cosa que yo no he visto nada igual, ni he leído nada igual en mi vida. Y a mí me ha encantado y se lo dije en su momento. Yo llevaba muchos años sin leer lo que son libros como tal, leer muchísimo todos los días, pero no libros, y a raíz de eso, pues no he parado. Me gustó tanto que le cogí tantas ganas que no he parado desde que estuvo él aquí. Y en eso tengo que agradecértelo. Entonces, os voy a dejar con ello. Vamos a tener una charla, no sé muy bien qué es lo que van a hacer. José Manuel va a hacer la presentación, que es profesor ahí en el Donoso. Y bueno, espero que disfrutéis. Y nada, os dejo con... Antes tenemos una sorpresa. Bueno, tenemos una pequeña sorpresita. Como sabéis, estamos en un proyecto de innovación en el que estamos haciendo book trailers, o sea, trailers de libros, y los alumnos de mi centro, o sea, de mi clase, pues han hecho un book trailer que espero que os guste y os divierta tanto como a nosotros hacerlo, ¿vale? Entonces, si apagáis un momentito la luz para que lo veáis todos, es un minuto. Un poquito de coño. Yo qué sé lo que es, ¿cómo es esto de putito? Yo qué sé. ¿Sabe de qué va el libro de ese de Putito? Sí, ya tengo ese libro. Madre mía, va de folleteo. Jesús, ¿ha visto el libro de Putito? Sí, me gusta. O el libro de El Borreguero, es muy simpático, es muy moderno, es muy guapo. Muy bueno. Muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado. Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia a todos. Y bueno, supongo que a Ángel ya le conocéis a algunos. Preparé en su día, cuando me dijo Ángel, dice, oye, pues a ver si podemos hacer una especie de conversación, diálogo sobre el libro y también sobre la literatura en general, sobre el panorama de la literatura un poco en Extremadura, cuál es su situación en ella, cómo se ve, cuál es el futuro, porque ahora mismo el libro que manejan es una traducción al inglés y va a aparecer un segundo libro que cierra, como él dice, el ciclo de Putitos, y dije, bueno, pues perfecto. Y por tanto voy a leer ahora mismo, esta introducción es breve, no voy a ser muy pesado y rápidamente pasaremos al diálogo. Bien. En su justa medida, pocos han sabido leer a Ángel Borreguero. Basta decir que no es literatura la suya para iniciados. En la crítica literaria, como todo lo que se estila hoy en día, cualquiera se cree privilegiado para tal menester, abriéndose un blog, pero atinando lo justo, siquiera en lo que es apenas tangencial.
Pocos han sabido leer a Ángel Borreguero, repito. Él alaba, eso sí, la lectura que de Putitos hizo José Antonio Llera, ¿no? Una crítica que apareció en la legendaria revista Quimera, revista de Barcelona, y para un primer libro bastante aparecer ahí reseñado, ¿no? Ángel, que está aquí a mi izquierda, que nace en Don Benito, don benitense, y que se forma de manera autodidacta, a tal efecto yo no le recuerdo citar nunca a ningún profesor de secundario o bachillerato que le llevara a ser el letrarido que hoy es, jamás. O sea, él se ha formado, esa anécdota es curiosa, la podría contar. Él, de hecho, yo creo que en algún periodo de su periplo de bachiller llegó a no asistir a clase durante mucho tiempo. Se forma de manera autodidacta y tiene una querencia a sistematizar la creación desde uno de sus valores casi primigenios, que a menudo se pasa por alto e incluso se le vilipendia. Me refiero nada más y nada menos muy simple que alcanzar un producto artístico con el uso de las palabras y su ordenación sobre folio en blanco. Repito, artístico. Es su principal consideración a la hora de enfrentarse a la literatura. Ángel lee con devoción, lo he dicho ya desde su adolescencia. La devoción lectora es consecuencia de una elevación espiritual que rara vez se posa en alguno y que hace más mal que bien. Es una devoción sufrida, ¿eh? O sea, la lectura, de la manera que la interpreta Ángel, es la tremenda. Es una vida entera dedicada a la literatura. De sus lecturas mana lo que escribe. Humberto Eco ya señaló que la literatura es la historia de la literatura. Parece una perogrullada, pero no. Aníbal Núñez zanjó el asunto afirmando que sabemos mucho para que la creación literaria sea ya hoy elemental. Hemos leído tanto, sabemos una gran cantidad de texto, hemos archivado nuestra memoria, nuestro conocimiento, nuestra competencia literaria para que una creación literaria se mueva en minucias, ¿no? Y él persigue siempre el ideal estético más elevado. Creo que en una buena crítica de Putitos que se hizo, para mi opinión, yo creo que eso salió en agosto de 2023 o por ahí, el bueno de Juan Ramón Santos, que es un escritor de Plasencia, dijo que hablar con Ángel Borreguero era como si uno tuviese la sensación de que estaba tratando con un tipo que lo ha leído todo. Yo no sé si ahora no me acuerdo si lo dijo bien en la reseña o me lo dijo Juan Ramí, un día que tropecé con él por Plasencia, que da igual, que para el caso es lo mismo, pero Juan Ramí siempre decía eso, decía, hablar con Ángel, macho, es como si hablas con alguien que lo ha leído, todo, lo dice Juanra, que es... Hablamos, sí, por cierto, a Juanra que te gusta mucho su vestimenta, sí, ahora sí eso lo podemos comentar. La Rebeca. Ángel Borreguero, esta disquisición, la persecución a ultranza del ideal artístico, lo sitúa, si lo queremos meter en algún movimiento literario como tal, en los movimientos históricos de ruptura, porque siempre fueron un movimiento de ruptura contra la elementalidad. Y todos estos abarcan pues los ismos finiseculares, los ismos vanguardistas y las entregas iniciáticas de los novísimos. Yo a Ángel le recuerdo coleccionando, comprados en el rastro, un sinfín del underground o de la segunda línea de la literatura del 98, y sobre todo aquí tengo anotado que en la primera conversación adulta que tuve con él, pasaron muchos años porque nos conocíamos desde niño, versó sobre Ana María Moix, sobre una mujer que compuso la nómina de los poetas novísimos. Habíamos bebido mucho de lo lindo, y aquella noche, no sé si ya hoy, creo que también exaltaba con veleidad las producciones de Ana María Moix. Son esos movimientos, una serie de movimientos que aparecieron históricamente, tuvieron su repercusión en España, fueron muy criticados, pero Ángel yo le veo muy asiduo a ellos. Costaría aún menos encasillar su transgresión en otras lides, las temáticas. Hemos hablado un poco de la forma, vamos a hablar qué tema trata Ángel un poco en su literatura, y lo diré abiertamente. Es un espectro muy amplio, pero yo clasifico a Ángel dentro de la literatura homosexual. Cuidado con este asunto, porque yo a ella me he abierto un poco por él. Siempre me ha contado, ahora mismo antes de hablar aquí ya me estaba hablando de un escritor, bisnieto de Leopoldo Alarcarín, que tuvo el SIDA, que no se quiso medicar y que murió. O sea, siempre me está abriendo esos campos. Pero Ángel siempre habla que la influencia de su lectura parte de estadounidenses que escribieron en los 90 o por ahí, pero yo no me voy tan fuera de las fronteras, aunque me quedo más en Europa, y dice, no hace falta irse tan lejos
para recobrar estampas de efebos y chaperos en la agrupación de poemas eróticos que Cavafis hizo de su poesía de conjunto. De entrada, la aproximación de Ángel a este tipo de literatura, también algo mal entendida actualmente y ahora convertida en un fenómeno de masas, contra el que Ángel se opone bastante, escapa un tanto al realismo sucio y se aproxima a una creación lujuriosa y decadente, totalmente en línea con esa literatura finisecular que hablamos, que se sostiene en una vida lineal, aterradora por la presión social y mil lindeces del estilo, para exaltar la brevedad de un instante, en una alambicada exploración de colores y hasta aromas. La literatura de Ángel, yo siempre lo dije cuando la leía, es una literatura que se huele, se puede oler. Así que yo rechazo mucho, y esto lo mantengo un diálogo con otro crítico, no sé crítico, definirlo como crítico suyo, que decía que Ángel habitaba la fealdad baudelairiana. Yo no creo que vayan por ahí los tiros. Hay más recogimiento, en mi opinión, y sigo con el mundo finisecular, en la Torre de Marfil, en su poesía, porque para mí Ángel tira más a poeta, que unos caminares agrestes y suburbiales. Ángel es digamos que es un letrerido, es un lector, escritor, y sí, conoce áreas suburbiales y demás, pero yo siempre le adivino más encerrado allí detrás de un biombo, componiendo, esperando, además, si se quiere recurrir a un tópico, esperando la adivinación o la llegada de las musas como tal, una especie así, aunque suene esto muy eso. La influencia de Villena, que visitó este centro, gran amigo literario y de correrías de Ángel, puede contar muchas, generó, yo creo que en él, en su momento, quizás no lo sé, un impacto mayúsculo, y a Luis Antonio, si nos dejan, por lo menos en esa primera etapa de su poesía, que me lo explicaste tú, sí que lo aproximo yo más a esta segunda opción que estoy hablando, no, más o menos, ¿no? Y la de Ángel es una literatura, ya voy a acabar, es una literatura, este término sí me gusta mucho y creo que vamos a empezar por ahí, la de Ángel es una literatura no gay, dije yo, pero como dijo Álvaro Pombo, otro escritor que Ángel ha leído con devoción y pasmado, una literatura pre-gay. ¿Puedes entrar ahí si quieres o decir todo lo que hayas hecho? Vale. Pues nada, muchas gracias, José Manuel. No sé si me oye bien. ¿Se oye? ¿Sí? No se oye demasiado bien. ¿Ahora se oye mejor? No, por atrás no se oye. A ver. Vale. Es que si te lo pegas mucho, suena como claro, de la voz que tiene. Claro, si se pega. Lo voy a subir. Se te ha oído bien, pero digo, no sé si. Claro. Dale. Hola, ¿ahora se oye bien ahora? No se oye bien. Hola. Bueno, puedo hablar un poco más fuerte, ¿no? Tiene su tono, pero sobre todo por los de atrás. Claro. Tiene la acústica de esto es malísima. Antonio. A ver, prueba. Yo subí todo. Vale. No, pues se te ha oído bien. Sí, vocalizando tú. Sí. Prueba ahora. Vale. Hola. ¿Se oye ahora bien? ¿Sí? María José, ¿me oye? ¿Se oye? Ah, vale, que no sabía si se oía allí atrás. Vale. Si te oye María José, Vale. Vale, bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Agradezco mucho tu presentación. Bueno, a mí me gustaría decir que Putitos es, en primer lugar, tiene que ver con una cosa muy simple, ¿no? Que a mí no me gusta la psicología en la literatura. Es decir, no me gusta la literatura que trata sobre sentimientos, no me gusta la literatura que trata sobre conflictos emocionales. No sé si habéis visto películas como Jane Eyre o las novelas de Jane Austen. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Bueno, a mí me gusta eliminar la psicología. Me gusta eliminar la psicología de la literatura y me gustaría que mis personajes fueran como pegatinas, como las calcomanías estas que venían en las bolsas de los chetos, ¿no? Como estos tatuajes de agua, ¿no? Me gusta mucho el colorido, me gusta mucho la textura, me gusta mucho todo lo que es primario, ¿no? Los colores me gustan los primarios, es decir, el rojo primario, el magenta, el amarillo y el azul, ¿no? Es decir, me gustan los colores simples. Y me gusta mucho, pues eso, ¿no? Los olores, los sabores. Entonces yo he querido hacer una literatura que emparentara con las vanguardias, ¿no? Y que estuviera llena de sentidos, ¿no? Donde no hubiera prácticamente ideas, donde no hubiera ni un solo pensamiento, no hubiera una sola emoción y hubiera puramente sentidos, ¿no? O exclusivamente sentidos, ¿no? Claro, y de ahí viene un poco Putitos, ¿no?
lo que se ha dicho mucho, bueno, José Manuel me preguntaba sobre cómo se encuadraría Putitos dentro de la literatura gay contemporánea o de la literatura homosexual, ¿no? Bueno, pues es verdad que la literatura gay ha tendido a la idealización, ¿no? Ha tendido a la idealización, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se hablaba como de muchachos como delgadísimos, ¿no? Con un pelo muy rubio, ¿no? Y con unos músculos muy definidos. Es el canon clásico de la literatura homosexual, ¿no? Yo creo que también soy un idealista de alguna manera. Me protesto un poco cuando dicen que lo mío es realismo sucio, porque yo a mí en el fondo la realidad me interesa muy poco. A mí solo me interesan los libros y lo que hay en Putitos no es realidad, sino un nuevo idealismo, ¿no? Hay una nueva construcción, una realidad que está basada sobre todo, pues eso, ¿no? En objetos de mi predilección, en objetos de mi infancia. Por ejemplo, en el vídeo habéis puesto imágenes de los pestuncios, eran unos muñecos, que los que tengáis mi edad, bueno, yo nací en el año 96, había unos muñecos que se llamaban los pestuncios, que tenían la cabeza de goma y el cuerpo estaba hecho como de resina, y si les apretabas la cabeza olían muy mal, ¿no? Esa es la gracia de los muñecos. Todos tenían unos pelos de unos colores muy brillantes. Uno a lo mejor se llamaba Borja Lagartija y tenía el pelo verde, ¿no? Y olía como a compuestos químicos, ¿no? Olía como a lejía. Y otro se llamaba a lo mejor Joaquín Sudorín y tenía el pelo naranja y olía a cosas innominables, ¿no? Era una cosa... Entonces, bueno, yo lo que hago es una literatura muy obsesiva, ¿no? Donde intento recuperar un poco, pues, fragmentos de mi infancia, fragmentos de los libros que más me gustan, todo lo que me gusta en la vida, que no son muchas cosas, porque a mí vivir me gusta muy poco, está aquí en este libro, ¿no? No sé si tienes alguna cuestión más, José Manuel. Yo creo que a mí me gustaría, bueno, si quieres seguimos luego por otros derroteros, esto de la literatura pre-gay, esto si me lo puedes explicar aquí hoy, ya que se lo explicas a los demás. Me gusta esa idea, porque creo que es una literatura que está circulando mucho en la actualidad por ahí, y tú te has querido desentender muchas veces de ello. Siempre has dicho, hoy tengo que ir a una librería de Madrid, pero es que esos son... Bueno, es que no sé si decir estas expresiones, no pasa nada. Son maricas de la peor especie o cosas de esas que me dices así. Y digo, bueno, yo no entiendo bien moverme en este mundo, pero más o menos voy captando. Lo que sí me ha hecho a mí también otra pregunta. Primero, esto es pre-gay, y la otra es, ya que nos ponemos a esto, ¿me puedes catalogar Putitos o encasillarlo en un género? Porque yo... En esto hemos tenido cierta diferencia. Mucha pelea. Sí, yo voy por un lado, yo creo que tú vas por otro. Cuéntame, porque cualquiera que lo lea, cualquiera lo puede abrir. No sé, alguien piensa aquí que esto es narrativa, o puede ser prosas poéticas, o, no hay verbos, no hay estructura verbal, decía Tudor. Cuéntame. Vale, el tema de lo pre-gay, ¿no? Habla José Manuel de lo pre-gay. Bueno, sí es verdad que yo tengo quiero decir, yo soy fundamentalmente católico, mi formación sentimental, mi educación sentimental es católica, entonces, yo tengo pues un cierto conflicto con ciertas formas de la homosexualidad contemporánea, no lo voy a negar. Hay una literatura, que es la que a mí me interesa, que es la literatura de los viejos homosexuales, que eran homosexuales fundamentalmente culpables, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Álvaro Pombo, ¿no? Álvaro Pombo, que este año le han dado el premio Cervantes de literatura, que es el máximo galardón, ¿no? que puede obtener un escritor en lengua hispana, ¿no? Pues Álvaro Pombo, que es autor de 3 novelas que a mí me parecen... En realidad son el mismo libro, pero reescrito, reformulado, ¿no? Tiene una primera que se llama Los delitos insignificantes, luego escribió Contra la natura y luego El temblor del héroe, ¿no? Bueno, pues en la novela de Álvaro Pombo, por lo general tratan de la relación entre un homosexual maduro, intelectual, muy lleno de lo que ahora se llaman paranoias, ¿no? Muy lleno de rumiaciones, ¿no? Que está continuamente dándole vueltas a las mismas ideas, ¿no? Y que por azares de la vida se encuentra con un chico joven del que se enamora y con el que llega a tener una cierta relación, pero esa relación no llega a ser del todo sincera o no llega a ser del todo auténtica porque el homosexual mayor tiene una serie de reservas, una serie de vicios intelectuales y morales que son herencia de su educación católica, que de alguna manera lo lastran, ¿no? y lo mancillan, lo ensucian, ¿no? Y entonces
o sea, es como que siempre hay como una especie de cobardía, ¿no? Y de miedo por parte del homosexual maduro, y eso al final acaba siempre de una manera muy trágica, y ese homosexual maduro siempre se tira por la ventana, o se suicida de cualquier manera, o lo mata un prostituto callejero. Esa es la literatura homosexual que a mí me gusta, ¿no? La literatura que tiene un cierto componente trágico, ¿no? Y la literatura que es puro gozo, o que tiene de alguna manera pues, más abierta la puerta de la esperanza, a mí me cae un poco más a trasmano, ¿no? Entonces, bueno, pues con Álvaro Pombo, que es un escritor con el que sí que he tenido cierto trato, ¿no? Álvaro Pombo no escribe sus novelas, sino que las dicta, y tampoco lee, sino que se hace leer. Tiene un secretario que es al que le dicta sus novelas, ¿no? Y al que le hace que le lea pues lo que él quiere leer, ¿no? Y un día, bueno, pues yo quedé con Pombo, yo lo conocí muy temprano, porque yo un día estaba en Madrid, cuando llegué a estudiar la carrera, con 17 años, estaba leyendo precisamente Contra Natura, fui a un bar que aparecía en el libro, en Contra Natura, en el Paseo de Pintor Rosales en Madrid. Allí empecé a hablar con un señor que resultó que era vecino de Álvaro Pombo, y por la tarde estaba ya en casa de Álvaro Pombo, ¿no? Estuvimos allí, pues eso, bebiendo whisky y tal. Y bueno, fue divertido cuando le presenté los puntitos a Álvaro Pombo, porque bueno, me hizo leérselo entero, ¿no? El libro tiene 70 páginas, ¿no? Yo le leí 2 o 3 páginas, le dije, don Álvaro, ya es siempre igual, el libro es todo igual, es muy repetitivo, no hace falta que le lea más, porque leída una página, leídas todas, de verdad. Me decía, no, sigue, ¿no? Entonces yo, sí, bueno, le leí, el pobre hombre estaba en silla de ruedas, se había roto se había roto la cadera, estaba en unas condiciones un poco lamentables, ¿no? Y me hizo leerle el libro entero, y cuando acabé don Álvaro Pombo me dijo, este libro es repugnante, ¿no? Me dijo, este libro es una guarrería, este libro es moralmente reprobable, porque yo había ido a pedirle un prólogo, ¿no? Ya tenía un prólogo de Luis Antonio de Villena, pero quería que tuvieran pues, un texto prologal y otro epilogal, uno de Luis Antonio de Villena, que es el escritor como del sexo gay gozoso, y otro de Álvaro Pombo, que es el autor del sexo gay culpable y trágico y sufriente, ¿no? Entonces, bueno, pero don Álvaro Pombo me dijo, no, esto es una guarrería, y a mí me parece fatal este libro, ¿no? Bueno, yo entiendo que a Pombo y me dijo, y esto es realismo sucio. Y yo le dije, pero don Álvaro, en todo caso será un idealismo sucio, porque aquí no hay cuerpos reales. Es decir, estos personajes que hay aquí, o sea, si se lee con un poco de cuidado, en realidad no hay nada de folleteo en el libro. Lo que hay en el libro es... Son muñecos, ¿no? Son muñecos, y es colorido, es puro colorido, y es pura estética, ¿no? Es pura estética, es pura imagen, son como dibujos animados, y en el fondo son mucho más inocentes de lo que pueden parecer a primera vista, ¿no? Y bueno, sobre Álvaro Pombo, bueno, iba a contar otra anécdota, pero... Sí, bueno, yo tú la contabas, pero lo del género, lo del género... ¿Cuál del género? Ah, vale, bueno, vale. Sobre el género... Sobre el género, no sé, ¿qué os parece ahora que habéis podido echarle un vistazo a esa... Ahí no está traducido el libro entero, ¿no? Son como 10 fragmentos de putitos y su traducción al inglés, ¿no? Por una chica que se llama Lara Alonso Corona, que es una escritora de Gijón, ¿no? ¿Qué os parece que es? ¿Os parece que es una novela, que es un libro de poemas? ¿Qué os parece? Son poemas. ¿Son poemas? Parece poemas. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué son...? Porque son como tú explicabas, como impresiones, ¿no? Ajá, o sea, claro. vas leyendo y sí, un poco ves como fotos, ¿no? Claro. Te evoca imágenes, no me parece que lleva una trama, bueno, me he leído Claro, la verdad, claro, sinceramente, claro. pero no, parece que no lleva una trama, Una trama. porque son como fotos. Claro, o sea, sí, sí, claro, así lo hemos presentado, ¿no? Y de hecho así se publicó, ¿no? Como una galería de momentos petrificados, ¿no? De estampas, ¿no? De una sucesión de estampas, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he querido ser novelista, yo quería escribir una novela, y lo que fui capaz de escribir fue esto. Quiero decir que es una novela malograda, ¿no? Se podría decir que es una novela malograda, una novela fragmentaria, con una trama mínima. Yo quería escribir una novela de la pura nada, quería hacer una novela de la pura nada, una novela en la que no pasara nada, en la que no hubiera personajes definidos, en la que simplemente hubiera una subjetividad, es decir, una persona que piensa, que mira y que describe, ¿no? Una novela hecha de la pura descripción, ¿no? Al final lo que sale es una cosa que es muy parecida a un libro de poemas en prosa, ¿no? Yo diría que no son poemas en prosa en el sentido de que no tienen unidad, ¿no?
Creo que el libro es una unidad entero, ¿no? Es decir, hay una unidad, claro, es una unidad en sí y que cada fragmento no tiene unidad por sí mismo. Por eso yo no era demasiado partidario de elaborar este cuadernillo, porque aquí lo que hay son, bueno, pues 10 o 11 fragmentos, ¿no? Entonces un poco la unidad del libro se pierde, ¿no? Pero bueno, eso porque ¿qué te parece a ti el tema de la cuestión genérica? No sé, mira, yo ahora que hemos citado a Quimera aquí, yo veo a una persona que a mí no me gusta y creo que a ti tampoco. Bueno, nos están grabando aquí, vamos a buscar unas que enemigos, pero creo yo que Ale Chico, por ejemplo, está obsesionado, es un gerifalte allí en Quimera, está obsesionado con que la novela es el género que todo lo engloba, la novela es el género en que todo cabe. Entonces, esa idea que tú me dijiste a mí, que es no sé, algún término has usado alguna vez por ahí, novela. Pero otra cosa también muy curiosa y muy graciosa es que a Ángel no le gusta. Solo sé yo porque yo pasamos el día mejor, podemos tirar una hora hablando sobre esta cuestión. Él no le gusta mucho que se diga que un poemario, pues dice, porque los poetas hoy en día están muy mal vistos. Hoy los poetas están muy mal vistos, me dijiste esto a mí. Poeta hoy en día es... No voy a decir tampoco el nombre, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso dijiste, no. Pero sí, que él dice que los poetas hoy están muy mal vistos, entonces ese es el tema. Por eso, no sé, esas vacilaciones. Pero sí la novela como género que lo puede englobar todo, te entiendo. Ahora bien, yo vuelvo a decirte, ahora viene una segunda entrega de Putitos. ¿Plantea algún giro? ¿Plantea alguna novedad en el sentido de su estructuración, en su concepción? Y que puedes decirme si tienes también algo sucio, un Word inacabado que le está dando la vuelta, algo que se te pone por delante, tal. La novela aquella, tú dice que no escribió una novela, pero el primer texto que sacó Ángel era una novela, y yo creo que el que le hizo la presentación en Badajoz, Alonso Guerrero, que ahora ha publicado también en De la Luna, la había leído. A mí no me la quieres enseñar, pero él la había leído y te hizo la presentación en Candilao. Cuéntanos, ¿qué hay a la vista o qué giro plantea un nuevo Putitos? Bueno, Alonso Guerrero, que me hizo la presentación en Badajoz, por cierto, fue el primer marido de la reina Leticia, ¿no? Eso es una curiosidad extraña. Sí, yo trabajé con su actual pareja. ¿Sí? Claro, es verdad, en Badajoz. En Badajoz, sí. Bueno, sí, es verdad. Alonso Guerrero tiene un primer libro que a mí me gusta mucho, que se llama Tricotomía, que ganó el premio Felipe Trigo con ese libro. Esto emparenta con lo que dices, ¿eh? O sea, yo sí que he entendido siempre la novela como el género en el que todo cabe, ¿no? Hay puristas de la novela, y José Manuel en ese sentido, no es que sea purista, pero a José Manuel le gustan las novelas bien hechas. A José Manuel le gustan las novelas que tienen una acción, que tienen una trama, que tienen una serie de personajes, en la que él siempre me dice, pero cuenta un asesinato, narra un asesinato, que haya sangre y que haya un policía y que haya... Bueno, claro. Bueno, a mí me gusta mucho la literatura policíaca. Yo soy fanático de Agatha Christie, por ejemplo. Agatha Christie es mi escritora favorita de siempre, ¿no? Me gusta Poirot. Poirot es un personaje que es como los que me gustan a mí, ¿no? El detective de Agatha Christie es un personaje totalmente bidimensional. Poirot no tiene sentimientos, Poirot no tiene pasado, Poirot no tiene futuro. Poirot es como un dibujo animado que tiene altura y tiene ancho, ¿no? Y tiene un cierto colorido y una cierta peculiaridad, que es su bigote, ¿no? Y se dedica a desentrañar un crimen de una manera puramente intelectual, ¿no? Él se sienta en su sillón y se pone a resolver la novela, ¿no? Bueno, o sea, yo entiendo que la novela de género es así, ¿no? La novela de género tiene unas pautas, tiene unas reglas, ¿no? Pero me gusta muchísimo, me gusta mucho esa idea que viene seguramente del estructuralismo, ¿no? La de la novela como un texto proteico, un texto pluridimensional en el que cabe todo, ¿no? En la novela cabe absolutamente todo y en la novela en ese sentido sería algo así como el libro total, ¿no? El libro total. Yo quería escribir el libro definitivo, ¿no? Por eso he tardado 10 años en escribir este libro y he tardado 10 años, ¿no? O sea, es lo que he estado escribiendo Putitos, y me decía la gente, bueno, no hace falta que escribas el Quijote, escribe algo así primero, ¿no? Para salir del paso y luego ya escribirás algo mejor, ¿no? Yo decía, no, yo quiero escribir el libro total ya. O sea, lo quiero todo y lo quiero ya, ¿no? Es lo de César o nada, ¿no? Que decía Baroja, ¿no? Luego César González Ruano sacó un libro que se llamaba Ni César ni nada, ¿no? Que en ese sentido sí, yo también le catalogo como poeta, porque los poetas son escritores muy perezosos.
o escritores al menos de fondo, de una carrera de fondo. Ángel es muy perezoso. Para escribir una novela se necesita levantarte por la mañana y llegar a las 50 páginas y llegar a las 100. O sea, no es algo... si quieres podemos variar un poco el término, por tanto aquí con la novela. No, pero, o sea, además hace falta, yo creo, para ser novelista hace falta muy buena salud física, ¿no? Y yo soy una persona que está siempre muy enferma. Yo soy una persona que está... ¿no? Yo estoy siempre, ¿no? Yo soy una persona muy melindrosa, estoy, bueno, el hospital es mi segunda casa, o sea, soy muy hipocondríaco, tengo todas las enfermedades habidas y por haber. Y para ser novelista, o novelista en el sentido tradicional de la expresión, es verdad que hay que ser una persona con una salud mental y moral muy fuerte y muy poderosa, y yo no la tengo, ¿no? Sí, además esto es cierto. Yo me acuerdo de una novela de Fernando Aramburu en la que era la novela como tal, pero luego iban añadiendo notas de cómo se fue realizando el proceso de escritura. Y me acuerdo que decía, hoy he llegado a la página 49, por la tarde iré al dentista. O sea, cuidándose continuamente. Va por ahí el tema. Bien, ahora podemos variar si quieres un poco. Vale, no te contestaba lo de qué novedades introduce el nuevo libro con respecto Eso sí, claro, eso es importante. Sí. Claro. Bueno, pues habla de él, ¿dónde la claro, libra? bueno, pues el siguiente libro se llama Puer Delicatus, que en latín significa algo así como muchacho exquisito o algo así, y es Putitos 2. Es otra vez lo mismo, es una reescritura del libro y no representa ningún tipo de avance formal, porque pienso que todo lo que tenía que escribir ya lo escribí en mi primer libro, y si sigo escribiendo serán una y otra vez variaciones sobre el mismo libro, ¿no? Sí que me interesa el tema de la forma. Es verdad que el segundo libro vuelve a ser lo mismo, quizá algo más corto y algo más comprimido. Todos los fragmentos tienen cerca de, una frase, entonces es casi aforismo sin pensamiento, ¿no? Los aforismos son estas frasecitas, ¿no?, que dicen una verdad sobre la vida. Bueno, pues en mis aforismos no hay pensamiento, ¿no? Son algo así como aforismos de imagen, ¿no? Solamente claro, aforismos sensoriales, qué bueno eso, sí. Y bueno, y ahora quiero escribir me gustaría hacer la novela de la avenida de Don Benito, ¿no? De la avenida de la Constitución. Eso me parece interesante, yo salgo muy poco. Bueno, la novela de la plaza sería, claro, eso sería tremendo, claro. Pues sí, no sé, o sea, me parece que hay mucha literatura. Bueno, José Manuel y yo siempre bromeamos y decimos que hay que hacer la gran novela donbenitense. Yo le digo a él que la haga él dice que la haga yo. Bueno, o sea, yo creo que se puede hacer. Eso no se piensa en el crimen de Don Benito. Claro, el crimen de Don Benito ya está muy pasado, eso ya pasó hace mucho y... Pues sí, no sé, tengo la idea de un poco como lo que pasó con Dante y Beatrice, ¿no? Dante, el autor de la Divina Comedia, ¿no?, que solamente vio una vez en su vida a la que es su gran amada, ¿no?, y a la que le consagró su gran obra, la comedia. La vio una vez cuando eran muy jovencitos, no se hablaron. Se enamoró tan obsesivamente de Beatriz que no volvió a estar con ninguna mujer, ¿no? Fue un amor absoluto y trágico, ¿no? Bueno, pues, o sea, me gustaría como hacer una reelaboración de la historia de amor entre Dante y Beatriz, pero en la avenida de la Constitución. Me parece, ¿no? Y no sé, o sea, ando un poco ahora con eso, pero sí es verdad que me parece que Don Benito es una ciudad a la que yo siempre he tenido una antipatía muy profunda. Yo es verdad que soy de aquí, ¿no? O sea, he pasado mucho tiempo aquí, nunca me ha gustado Don Benito y desde el año pasado empecé a reconciliarme con Don Benito y sí que tengo la idea de que, como decía André Breton, que es el hombre que inventó el surrealismo, ¿no? Él decía, bueno, él vivía en París, ¿no?, pero él se había criado en Nantes, que es una ciudad de provincias, ¿no?, una ciudad pues eso, muy clasista, una ciudad muy dormida, una ciudad como del Antiguo Testamento, ¿no? Y decía André Breton que él tenía, con todo lo que él odiaba Nantes, que era su ciudad, decía que él tenía la sensación de que la única ciudad en la que podía ocurrirle algo verdaderamente significativo era Nantes, ¿no? Es decir, que fuera de Nantes, ni en París ni en ningún lado, podía ocurrirle algo que tuviera como verdadera trascendencia para su vida, ¿no? Es decir, lo verdaderamente importante, el encuentro definitivo, tenía que ocurrirle en Nantes, ¿no? Pues algo así me pasa a mí un poco con Don Benito, ¿no? O sea, con toda la antipatía que le tengo, sí que creo que nada significativo puede pasarme a mí fuera de Don Benito, ¿no? Y eso me parece que habría que escribirlo en una novela. Sí. A ver, lo de la gran novela donbenitense viene de la gran novela americana.
de Don Belillo y toda esta gente, pues un término, y además lo ponemos hasta con sigla a veces. Y siempre con la mayúscula inicial. Sí, lo ¿no? ponemos La en gran mayúscula. novela. Y a él es verdad de la avenida, le gusta ir avenida para arriba, avenida para abajo, otro día a lo mejor plantea una excursión al Noque o a la Marina. O sea, él está siempre, plantea excursiones por la zona, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, en una noche de Navidad se extendió la velada y decía, vamos a desayunar al Noque, pero ¿allí hay restaurantes o qué? Digo, espérate, lo que sí te voy a decir ahora es si me dices que quieres ubicar un texto ya en Don Benito, o sea, estás ubicándole ya en Extremadura, con todo lo que ello conlleva y demás. O sea, ¿tú te sientes hasta qué punto, porque forma parte del militante, ¿no? O sea, no sé cómo es eso. Sí, creo que es también un poco militante, de la Asociación de Escritores Extremeño, está siempre, forma parte también, no lo hemos presentado, pero también coordina el aula literaria Guadiana de Don Benito, que en su día llevó Simón Viola, que para mí es una de las personas que más literatura ha sabido de aquí por la zona, y está muy involucrado con ello. Aunque a veces tiene sus idas y venidas en sus planteamientos, que como vamos a pasar, dejar del panorama de Pombo, Villena y esa influencia. Si nos situamos a un nivel más regionalista, no sé si te gusta tirar por ahí, han surgido nuevos nombres, han adoptado nuevos nombres el establishment. ¿Cómo te encuentras tú en relación con tu situación como escritor en Extremadura? Bueno, a mí me parece que, toda literatura en el fondo es autobiográfica. Yo he rehuido siempre la primera persona, es decir, no me gusta el formato del diario, yo iba paseando por la avenida y me encontré... No, ese formato de la primera persona que, ha dado obras que yo admiro muchísimo. Francisco Umbral, que es uno de mis escritores favoritos, ha cultivado la primera persona, le ha dado 40.000 vueltas, ha escrito 80 veces el mismo libro, porque, tiene 120 libros. Yo rehuyo un poco la autobiografía directa, pero sí creo que en el fondo todo libro es autobiográfico, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que entender la autobiografía en un sentido amplio, ¿no? Es decir, una autobiografía no solamente entendida como lo que a ti te ha pasado, sino todo lo que has leído, lo que has visto, todas las imaginaciones, ¿no? Creo que la realidad y la fantasía se deben mezclar, ¿no? En la literatura y en ese sentido, claro, Extremadura pues tiene que salir en la literatura de una persona que vive en Extremadura, ¿no? De hecho, quiero decir, uno puede situar... eso también lo había pensado, ¿no? Uno puede situar su novela en el parque parisino de Monceau y que en realidad está escribiendo del Parque de los Patos, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? O sea, cuando Robert Louis Stevenson escribe el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él lo sitúa en Londres, pero está hablando de Edimburgo. Y las descripciones que hace de las calles corresponden a Edimburgo, no se corresponden con Londres, ¿no? Aunque esté ambientado en Londres, ¿no? Bueno, pues a mí eso sí me pasa mucho, ¿no? Es decir, yo puedo hablar, no sé, de la Plaza de los Cubos, ¿no? Que es un sitio... Bueno, a nosotros, José Manuel y yo tenemos en común el interés por la literatura fascista. De hecho, nos conocimos con 10 años en teatro, ¿no? En clases de teatro, pero luego nos hemos reencontrado porque teníamos en común, yo venía del falangismo, me interesa muchísimo la literatura de los fascistas españoles, me interesa mucho la literatura falangista, ¿no? Y José Manuel tenía una deriva, pues... él no ha sido nunca falangista, pero sí que estaba muy interesado por el fenómeno fascista, por lo nacional revolucionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablo mucho de la Plaza de los Cubos, que era el lugar de reunión, por ejemplo, de la CEDADE, de Nación y Revolución, ¿no? Me interesa mucho también esa mística moderna de los skinheads, ¿no? Toda esta cosa. Yo lo que pasa es que me he quedado calvo, no tengo nada que ver con eso, simplemente que, ¿no? Y pero lo que quería decir con esto es que al final, no sé, pues la región siempre se acaba transparentando, ¿no? No hace falta situar, como hace Susana Martín Gijón, ¿no? Que sitúa su novela policíaca en las termas de Alange. No hace falta situar una novela policíaca en las termas de Alange para que el sitio en el que vives y los sitios que frecuentas se acaben transparentando en tu escritura, ¿no? Vale, más o menos, lo entiendo. Entiendo que quieres escribir de Don Benito, pero sin escribirlo. Claro, podría ser algo así. Podría ser, no suena muy allá. Vuelvo otra vez con lo mismo. Están surgiendo nombres jóvenes, adoptados por el establishment. Cuando hablamos, Ángel y yo, del establishment, es un grupo de diversas autoridades literarias, más o menos aceptables, más o menos impepinables, que han llevado siempre el cotarro en Extremadura.
tanto el control sobre la Consejería de Cultura, sobre la editora regional de Extremadura, siempre han tenido el peso ahí. Y ahora Ángel, que se erigió como una figura joven en Extremadura, por ejemplo, no le veo yo que él quiera tampoco, ni se sienta muy ligado a las nuevas voces que van saliendo. Si quiere decimos los nombres, ¿no? Sí. Carlos García Mera, Sandra Benito, y le veo un poco disconforme con ese establishment, con esa lucha. Él pertenece más también un poco al grupo de Mario Martín, Julio César, y parece que yo creo que ellos consideran que esa literatura puede estar anquilosada y quieren transgredir en cierto punto. No te ves liderando aquí no te ves liderando el cotarro en Extremadura sino en el futuro, por decirlo. No tienes ambición, tienes que tener ambición porque siempre me has dicho que te gusta mucho la moqueta, ¿no? Me gusta mucho la moqueta, Claro, sí. no. A mí me habría encantado nacer, por ejemplo, en los años 30 y haber sido un intelectual en los años 40, ¿no? Un intelectual del régimen, ¿no? Yo habría estado estupendamente en el régimen franquista, me habrían dado mi despacho, yo habría estado allí en mi negociado, ¿no? Y habría sido pues, un pope de la literatura franquista, ¿no? Yo tengo vocación de escritor del régimen, yo te lo he dicho siempre, me da igual que el régimen sea el régimen socialista, es decir, o sea, yo puedo... Yo me puedo llevar bien con la Consejería de Cultura, ¿no? Lo que pasa es que no me quieren nada, no sé por qué, pero a mí la Consejería de Cultura no me quiere nada. Ni en la Asociación de Escritores Extranjeros tampoco me quieren demasiado. En el aula he entrado pues por eso, porque me propuso Simón Viola y por eso he entrado en el aula guadiana, pero es verdad que no me gusta, o sea, no me quiere a mí el oficialismo. Yo quiero mucho el oficialismo, pero ellos no me quieren a mí. Yo de verdad que lo que quiero es cobrar del erario público, pero no, ellos no me quieren, no sé. Otra cuestión también importante, ahora que lo dices, hay una cosa que en Ángel, fundamentalmente en el libro más grueso, nadie se ha detenido en ello. O sea, se han hecho... ¿Cuántas reseñas tienes contabilizadas? Eran... No sé, a lo mejor 8, 9, por ahí. 10, iba a decir yo, 10 aproximadamente, 10. A ver, espera. Nadie ha reparado, eso lo hemos hablado desde el primer momento, nadie ha reparado en una cosa que hay en el libro de Ángel, que es, bueno, supongo que alguien habrá reparado, pero no ha dado por escribirlo, que es algo que yo fue lo primero que le pregunté cuando me dio el libro, que de hecho el libro me lo diste aquí. Sí, un día, verdad. una mañana aquí, sí. Yo no sé, a ver dónde puede estar normalmente, yo no sé si fue cosa tuya o fue del editor, entre paréntesis, en el libro de Putitos aparece el nombre o el apellido más bien de un escritor, con sus letras puestas ahí entre corchetes, digo lo que dice más o menos entre corchetes. Esa cosa de ponerlo en mayúscula me dijiste que fue del editor, no tuya. Sí, no es mía. Vale, pero nadie ha reparado en el gran corpus crítico o el corpus lector que evidencia eso. Porque para ti, como he dicho antes, que es un lector por devoción, lector ansioso, circula muchos libros por sus manos continuamente, manda fotos a WhatsApp y demás, nadie ha reparado en, mirad el mosaico, porque si bien es un mosaico de imágenes, es un mosaico, como os he hablado aquí, de efebos, de colores, detalles sensoriales, también es un gran corpus de crítica literaria. Hay una ristra de escritores que por una cosa u otra, él que guarda una cercanía devota con los escritores, por alguna razón lo ha articulado. ¿Por qué esos escritores? ¿Por qué no otro? Nadie ha reparado en ello y yo creo que ya nadie reparará. Nadie hablará de ello. Bueno, pues sí, es verdad que, no sé, toda escritura lleva implícita, yo creo, una crítica literaria o una teoría de la literatura, ¿no? Es decir, y sí, es verdad que yo creo que soy un escritor consciente un poco de la crítica que hace, de la crítica literaria, ¿no? Y de cómo maneja el canon, ¿no? Y de cómo intenta aupar a algunos autores, ¿no? Y depreciar a otros. Pues sí, hay autores que, no sé, yo creo que están muy claros, ¿no? Cuáles son los autores que me gustan a mí, ¿no? Por un lado me gustan mucho la tradición esta española fuerte de Camilo José Cela, de Francisco Umbral, ¿no? Que son escritores que adjetivan mucho, ¿no? Que dicen siempre que la literatura está en el adjetivo, ¿no? Y bueno, pues son escritores que están llenos de metáforas, ¿no? De colores, de olores. Me gusta mucho Ramón Gómez de la Serna, las greguerías están ahí un poco, creo que Putitos está escrito casi a golpe de greguerías, ¿no? Me gusta mucho Valle Inclán, me gusta mucho Baroja, aunque no lo parezca, porque Baroja también es muy plástico.
Me gusta mucho Larra me gusta mucho, me gusta el Quevedo de los sueños, el Quevedo más caótico, el Quevedo del juicio final y del mundo por de dentro. Yo soy un escritor, o sea, de estirpe barroca, ¿no? A mí me gusta mucho la acumulación de muchos elementos. Me gustan los cubanos homosexuales del neobarroco, que acabaron casi todos en campos de concentración para homosexuales, ¿no? Calvert Casey, que es un escritor que se suicidó en el año 69. Se murió su madre, él estaba muy apegado a su madre, él tenía un amante jovencito que lo dejó, y entonces él cogió y la última novela que estaba escribiendo la tiró al Tíber, porque estaba viviendo en Roma, y se suicidó con un bote de pastillas, ¿no? Por cierto que Calvert Casey tiene bueno, ese fragmento que se salvó de esa última novela que estaba escribiendo y que tiró al río Tíber, se salvó un fragmento que tradujo al español Vicente Molina Foix, porque él lo estaba escribiendo en inglés. Se llama Piazza Margana y es uno de los textos más bonitos, me parece a mí, de la literatura española contemporánea, ¿no? Va de un chico que se está afeitando y se hace un cortecito en la barbilla, y entonces su amante, de alguna manera, se introduce en su torrente sanguíneo a través del corte en la barbilla y va nadando por todos los órganos del amado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es como una especie de viaje místico, erótico, anatómico, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y luego, bueno, hay muchos escritores que no me gustan. Bueno, has dado algunos nombres de escritores jóvenes extremeños con los que no tengo pues, prácticamente nada que ver. Son sobre todo discípulos de los poetas extremeños un poco del régimen, ¿no? Son discípulos de Álvaro Valverde, que a ti te gusta, discípulos de Basilio Sánchez se llama, ¿no? Son discípulos de Santiago Castelo. Bueno, son poetas muy así como muy esencialistas, ¿no? Muy reflexivos, un poco amanerados, que utilizan mucho la palabra acaso, ¿no? Dicen, acaso, la duda, no sé qué, ¿no? Y hablan así como de cosas muy abstractas. Yo es verdad que sigo un poco el consejo de Wallace Stevens, que era este poeta norteamericano que decía que en literatura es preferible la palabra manzana a la palabra sufrimiento, ¿no? Yo creo que la poesía, o la literatura en general, me he traicionado con lo de la poesía, ¿no? Tiene que estar llena de cosas que se puedan tocar y se puedan visualizar, ¿no? Porque si hablamos porque el sufrimiento que me dejó, tu ausencia, no sé qué, yo no me entero de nada, yo no sé, no estoy viendo nada, no se crea una imagen, ¿no? O sea, mi imaginario no concreta en nada y eso no me interesa, ¿no? Entonces, esa poesía discursiva, ensayística que puede hacer esta gente, no sé, ¿no? Que me perdonen también un poco porque hemos dado aquí un par de nombres de gente que es más o menos de nuestra edad y que no tengo tampoco nada contra ellos, ¿no? De hecho, bueno, a Sandra Benito la conozco porque un día ella leyó un fragmento de su novela y yo me levanté indignado y dije algo así como, vaya mierda. Y estaba a mi lado su editor. ¿Quién era? Que era Paco Najarro, el editor de Reel Editores. También te va bien con él. No, muy mal por eso. Pero yo no sabía que era el editor, ¿no? Y entonces luego me acerqué a Sandra y dije, oye, que me ha gustado mucho tu novela. Y entonces me dijo ella, ay, muchas gracias, ¿no? Y estaba al lado el editor, ¿no? Me estaba mirando con los ojos como platos, como diciendo, pero este tipo tiene una cara increíble, ¿no? No, pero bueno, ya Carlos, que es el otro que han mencionado, bueno, he leído su único libro que se llama El contorno del eco, él es de Don Benito, él estudió en el Donoso Cortés o en... Yo creo que sí, no sé. Es una poética muy clasicista, luego él es muy progresista y muy avanzado socialmente y muy activista de muchas cosas, ¿no? Pero su poesía es un poco, bueno, pues conservadora, ¿no? Y a mí me interesa poco porque en literatura es lo único en lo que soy vanguardista, porque luego soy un señor muy de derechas, ¿no? Sí, cuidado con esto, ahora vamos a tratar un poco este asunto porque a la gente yo creo que le hace un poco de gracia. Yo no me refería estilísticamente, me refería a ser dueños del cotarro, porque en algún momento determinado Lama, Álvaro Valverde, los hermanos Delgado se van a ir y parece que se está preparando el relevo. Y yo me refería como tú te gusta la moqueta y demás. Otra cuestión importante, si la literatura que persigue Ángel es un poco visual, esto de los paréntesis, los nombres en grande, tú te dicen, es un libro, como se ha dicho, de folleteo, de maricas, y de repente aparece el nombre ahí de un referente de la intelectualidad falangista. Y dices, hostia, es un choque, es otra provocación. Está hecho también de manera, digamos que deliberada. Todo esto que tú te presumes como hombre de derechas, ¿tu lectura te han ahogado a ser un hombre de derechas? ¿Tú de derechas? No, es un poco para que se me entienda, ¿no? O sea, yo ya digo que vengo del falangismo y que mi educación sentimental está conformada un poco por el catolicismo y por el falangismo.
pero luego es verdad que no soy especialmente de derecha, ¿no? No me ves tú ahí, ¿no? No. De derecha en el sentido de que, bueno, de que yo soy bastante corbatero, me gustan las corbatas, me gustan los zapatos, y por eso digo que soy de derecha, pero tampoco nos pasemos, claro. Vale, si yo te pidiese ahora, porque ahora hablando de esto, a hacer referencia ahí a qué escritores falangistas exactamente en el libro y por qué. Sobre todo yo te veo a ti, es un autor al que yo no llegué tan prontamente, o de manera de los primeros, pero con Rafael García Serrano yo creo que tienes una relación particular, tienes un libro muy chulo en tu casa y está ahí citado. ¿Qué escritores falangistas te pueden haber a ti? Pero muy joven, eras tú muy joven cuando lo leías. Sí. 16, 18 años, leías tú, eso pues no sé cómo llegó a tus sazones. Sí. Dale. Sí. Bueno, es que hay una cosa que a mí me hizo mucho daño, que fue un canal de televisión que yo veía cuando tenía 12, 13 años, que se llamaba Intereconomía Televisión, y que eso hizo muchísimo daño en mi formación, ¿no? Bueno, ahí había un tertuliano que se llamaba Eduardo García Serrano, que era el tipo más ultra y más carca que había, y era mi favorito, ¿no? Era como con los cromos, ¿no? Era mi favorito, porque yo siempre he tenido este afán como coleccionista, ¿no? Esta cosa de cosificar, ¿no? Eso es otra cosa que me ha echado la crítica en cara, ¿no? Que cosifico los cuerpos, ¿no? Es decir, que los cuerpos en mi libro están tratados como mercancías. Bueno, pues eso es cierto. Cosifico a la gente en el sentido de que me gusta coleccionarlos, ¿no? Por ejemplo, mis amigos, la mayoría son todos muy monstruosos. Me gusta coleccionar monstruos, ¿no? Tengo vocación como de dueño del circo del siglo XIX, ¿no? Me gusta tener amigos raros, me gusta tener amigos que pesan 170 kilos, me gusta tener amigos, no sé, y sobre todo amigos extravagantes, ¿no? Entonces, bueno, o sea, volviendo un poco al tema del falangismo, ¿no? García Serrano padre, es un escritor que me interesa mucho, ¿no? Es verdad que llegué a él a través del hijo, pero me gusta mucho porque es un escritor, ya digo, aunque sea muy conservador y muy de derechas en el fondo, formalmente es muy vanguardista. Es un escritor que también escribe a golpe de greguerías, es un escritor muy directo, es un escritor muy sensorial, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando me decían, ¿no?, si los putitos eran reales o los putitos estaban inventados, ¿no? Yo lo que hago al final es mezclar recuerdos y mezclar cosas de la realidad con lecturas, ¿no? Así, por ejemplo, hay un fragmento que dice, en putitos, ¿no? Dice: teoría general de Pablo, el culo suave y la cabeza inca, el anillo plateado de la nariz y el otro más oscuro del anular derecho. Lleva ropa vaquera, pantalones y sobrecamisa y zapatones acharolados. Lee a Concha Espina y se droga con bebedizos de colores mareantes, frambuesa, amarillo pollo. Es el verdadero chino del dolor, con su cara vertical y asustadiza. Bueno, pues aquí mezclo a una especie de kinky, ¿no? A un tipo puramente poligonero, ¿no? Pero lo saco leyendo a Concha Espina, que es una escritora tradicionalista, ¿no? Que luego acabó muy vinculada a la Falange, que tiene una novela estupenda que se llama La Esfinge Maragata, que es una novela romántica, ya digo, del estilo de las de Jane Austen, pero situada en León, y es una delicia, ¿no? Y luego, por ejemplo, de García Serrano, cito... Bueno, García Serrano tiene novelas estupendas, como por ejemplo La fiel infantería, que es una novela sobre la guerra civil estupenda, Plaza del Castillo también, y El diccionario de un macuto. Tengo las primeras ediciones dedicadas de todas. Aquí, por ejemplo, en la página 19 de Putitos digo: el gordino por de dentro, las amarilleces africanas, las pastillas de olor, sudor, gominolas, colonia como deportiva, el labio un poco quejoso y la mancha de orina en la camiseta. Es como un sueño amoroso de un boy scout, y eso es cita de García Serrano. Una ribera fantasma, todo verdura, las huertas, el marrón insinuado. Y una figura grande y fofa, llena de anillos y flojera, que va andando muy ágil y muy lenta. Bueno, eso es una caricatura de Luis Antonio de Villena. Bueno, eso es un poco el tema de los falangistas ahí, ¿no? Bien, yo sigo pensando, deberías, yo lo he dicho muchas veces, ¿cuándo vas a contar un asesinato? Yo lo he pensado, digo, manda alguna, dice, mira lo que estoy haciendo ahora, le he metido estructura verbal a ese texto, digo, cuenta un asesinato, cuenta un asesinato. Yo sigo esperando eso, porque aparte de todo eso de que para ser novelista se necesita tener buena salud, eso, que para ser tal, bueno, me vale que seas perezoso, pero un comentario que hizo María, cuando estábamos aquí el otro día, ella dice, con todo lo que tú has leído, que es lo mismo que he dicho yo, que con una persona como un Ángel
te puede salir una cosa interesante. Tanto ella como yo yo lo noté también un poco que pases a la otra dimensión. Y permíteme que te dé la lata, Tudó también acentuaba mucho eso de la estructura verbal, lo otro, y yo creo que ella lo dijo, dice, con todo lo que has leído puede salir una cosa chulísima. Otra particularidad tuya en este aspecto es el gusto por la literatura francesa. ¿Por qué Francia y por qué, por ejemplo, no en mi caso Italia u otro país? Francia, obsesión con Francia, algo que comportes con, por ejemplo, con Mario Martín Gijón, cuando vino Tudó aquí. ¿A ti te ha interesado especialmente, desde que te conozco, Francia? No entiendo por qué. Pues sí, es verdad que también, o sea, mi educación es francesa, yo estudié francés, luego yo estudié en el colegio Claret, luego en el Claret yo fui el último curso porque luego lo cambiaron por portugués y yo creo que aquello fue un desastre. Sí, me gusta mucho el francés, me gusta mucho la musicalidad del francés y luego la literatura francesa. Antes hablabas de los decadentes, ¿no? De Baudelaire, ¿no? Toda esta gente que tiene como una especie de nostalgia del fango, ¿no? Estos escritores que se revuelcan en el barro, es el caso de Baudelaire, es el caso de Rimbaud. Bueno, a mí me han marcado mucho todos esos escritores, ¿no? Rimbaud es el niño poeta que a los 19 años ya lo había escrito todo, había escrito 2 libros absolutamente geniales, Una temporada en el infierno e Iluminaciones, y después se largó a África a traficar con esclavos, ¿no? A mí es un escritor que me apasiona, ¿no? Y que aparece, por cierto, aquí en un fragmento de la traducción, en la página 18 aparece, de la traducción, 18-19, ahí aparece, por ejemplo, Rimbaud, ¿no? Dale. Sí. Bueno, hay un fragmento aquí que dice: es el guateque amarillo, y pregunta Pombo: ¿cómo se llamaba este chico pelirrojo que era muy grande y tenía que tener también una polla muy grande y muy fuerte? Era Rimbaud. Perkins, en bata, hacía las pociones. Una habitación con vistas al culo amarillo y dulce, dulce y con granitos, redondo y húmedo como una ciudad vieja. Hay niebla y cosas, el verdín, una gárgola indefinida, con la boca muy abierta, ¿no? Bueno, pues me gusta mucho utilizar a mis escritores favoritos, ¿no? En el cuerpo del poema, si es que son poemas, o en el cuerpo de la novela, si es que es una novela malograda o fragmentada, ¿no? Sí, bueno, metaliteratura, como lo quieras llamar todo, sí, pero también es trabajo un poco... En eso hay que saber también reparar y debería ser más especializado todo el mundo. Eso es otro dato que te dije yo, nada más leer putitos, lo del asunto del corpus crítico, el mosaico de escritores que hay ahí. Hablando del mosaico de escritores y demás, y veo que antes a la gente se ha reído mucho con ello, voy pensando, si quiero me voy enrollando un poco. Alguna anécdota como por ejemplo de esta de Pombo, ibas a contar otra de Pombo. Sé que tuviste una discusión con Villena, que muchas veces, siempre que tengo ocasión, te pregunto por ella, que ahí... Es curioso, imaginaos una discusión con Luis Antonio de Villena, con la bibliografía que tiene Luis Antonio de Villena, quién es el Luis Antonio de Villena, en la Plaza Roja, de ahí de Don Benito. Claro, esa es es una gran novela donbenitense pura y dura, ¿no? Si tú puedes sorprender aquí, o cuando alguien te vuelve a ver por la calle y diga, mira, me contó una vez con un escritor lo que le pasó, alguna sí, yo conozco alguna, no voy a contarla, mejor que decidas tú, algo de alguna extravagancia fuerte con algo. Lo de Pombo está curioso, eso de Pombo. Sí. Pombo que tiene muchas también. Piensa por ahí, claro, no te hago que... Sí, bueno, sí, o sea, por ejemplo, Álvaro Pombo sí que decía, ¿no? Es decir, cuando leyó el libro, ¿no? Me dijo, pero bueno, chico, me dijo, tú eres un católico, me dijo, tú eres un cristiano de la peor especie, ¿no? Me dijo, eres un cristiano de la peor especie, ¿no? Yo le dije, don Álvaro, ¿cuál es esa especie, no? Y me dijo, eres un molinosista, ¿no? Un molinosista de Miguel de Molinos, ¿no? Que era este místico herético, ¿no? Que acabó condenado por la Santa Inquisición porque él creía que, era un proto-protestante, ¿no? Porque creía que no había que hacer buenas obras, ni siquiera había que rezar, ¿no? Él decía que simplemente había que comunicarse con Dios a través de la nada, de no hacer nada. Yo, que soy un perezoso nato, a mí esa teoría me encanta, claro. El tema de comunicarse con Dios a través de la pereza, ¿no? A través de nada, de no hacer nada, ¿no? Estar en casa, no pensar, no moverse, a través de la contemplación pura, ¿no? Yo creo que en Putitos hay algo de eso. Los putitos de mi libro no se mueven, como muchos se revientan un grano, ¿no? No hay acción, no hacen nada, ni siquiera copulan, ni hay sexo, ni hay transacciones, no hay dinero tampoco. Menos en un pasaje, ¿no? En el que se habla de unos 70 euros, tampoco hay una transacción económica. Son unos putitos muy caseros, ¿no? Como muy... sí, ¿no? O sea, como muy...
muy contemplativos, ¿no? Y bueno, Álvaro Pombo, no, es que lo que iba a contar, bueno, es que, pero eso no tiene gracia porque es que el hombre estaba en malas condiciones. Entonces, eso fue simplemente, ¿no?, que cuando me dijo que mi libro era repugnante, ¿no?, don Álvaro, que tenía un pañal, ¿no?, pues como que se hizo caca encima, ¿no?, y a mí me parece que esa fue como la forma que tuvo de protestar con todo su cuerpo, ¿no?, contra mi libro, ¿no? Protestó con los esfínteres, ¿no?, se vació allí, ¿no? Me pareció... Pero bueno, eso supongo que es una cosa pues de la edad y de la... Sí, una cosa, ¿no? Y decía, pero bueno, es verdad que las personas somos así, somos repugnantes, estamos llenos de basura y de granos y de... Pero yo creo que a él lo que le molestó del libro era que como que había una mirada cosificadora, ¿no?, sobre los cuerpos, ¿no? Como que había una mirada era como una galería del coleccionista, ¿no? Como una vitrina, ¿no? Y como que los cuerpos estaban exhibidos ahí. Y él pensó que eran cuerpos reales y que era muy cruel por mi parte decir, este tiene 4 granos aquí, este le pasa esto y este no sé qué, ¿no? Pombo lo leyó un poco en esa clave y yo creo que eso fue lo que le molestó, ¿no? Porque él tiene la obsesión ética, ¿no? Él tiene la obsesión de portarse siempre muy bien, hacer siempre lo correcto, ¿no? Y yo creo que también tengo un poco esa cosa de escritor ético, pero en mi libro es verdad que prima más como la vertiente estética, ¿no? La cosa estética y la cosa colorista, ¿no? Y de colores, de sabores, todo eso. Precisamente Gabriel Ferrater creo que inició su poesía y todo lo que lideró buscando un ideal ético en su literatura. A ver, es que son términos un poco abstractos. Hablando de este tema, ¿os acordáis de Yellowstone cuando Luis Antonio de Villena, no? Ah, sí. Lo de Luis Antonio de Villena fue muy bueno porque eso no sé si será verdad de Luis Antonio o no. Cuando se trajo a Luis Antonio de Villena aquí, yo me planteo la cuestión y digo, ¿y cómo viene? En un alza. Se le trajo en un alza y yo le dije, joder, Luis Antonio de Villena, montado en un autobús de estos línea Madrid-Don Benito, para que le dé un apretón ahí por la lagartera o lo que sea. Y me dijo que Luis Antonio de Villena era la primera vez que me he montado en un autobús o algo así, ¿no? Sí. Dice, ¿qué tal está? Dice, aquí en el Carricoche. En el Carricoche, querido, ¿no? La relación con Luis Antonio de Villena sigue. ¿Y qué pasó la otra noche en Madrid? ¿Lo puedes contar o no? Sí, a ver. Luis Antonio de Villena lo que pasa es que es muy mala persona y bueno, es un hombre muy divertido, con el que se puede hablar de cualquier cosa, que ha leído muchísimo, de verdad que es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Pero es bastante intratable y bastante impresentable, ¿no? Entonces cuando lo trajimos aquí, ¿no? Pues se enfadó conmigo porque dije que su amigo Javier Marías tenía las manos como sapos, ¿no? Fue por eso. Y se puso a temblar y se puso rojo, ¿no? Y bueno, ahí la verdad es que, ¿no? Yo tuve que... Yo rebajé un poco, tampoco mucho, tampoco... No, o sea, yo estaba ahí un poco... Sí, verdad que... Sí. No, y bueno, aquello fue un poco... No, pero con Luis Antonio de Villena bien, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas veces... La última, la de Madrid. Sí, La presentación de Madrid. Bueno, la semana pasada, no, la anterior, estuvimos en Madrid, presentamos este cuadernillo en una librería de Madrid y Luis Antonio de Villena vino como público y bueno, intentó como reventarme la ponencia, ¿no? Estaba continuamente, ¿no? Como protestando y tal, ¿no? Y yo le contestaba y ya al final pues le tuvo que decir el dueño de la librería que se saliera, ¿no? Le dijo pero porque es que luego se altera, ¿no? O sea, quiere provocar, pero luego si se le contesta se enfada mucho, ¿no? No, pero bueno, Villena es un escritor interesantísimo, tiene una obra poética que a mí me interesa mucho, Sublime Solarium, que es el primer libro, es una delicia, Hímnica, ¿no? Que es ese canto al cuerpo elástico del muchacho, ¿no? Que es no sé, es como una reencarnación, ¿no? De un griego arcaico, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y luego, bueno, pues una de las últimas anécdotas que tengo con Luis Antonio de Villena es que fuimos al Golden, que es un bar es uno de los bares así como más sórdidos que quedan en la zona de Chueca, ¿no? Antes estaba el mítico Black and White, ¿no? Que era... A Luis Antonio de Villena le gusta mucho la prostitución masculina y bueno, él está acostumbrado, ¿no? Su forma de relacionarse con hombres, con chicos, es a través del dinero, ¿no? Y ahora que no tiene mucho dinero porque, bueno, está atravesando una situación, ¿no? Pues se encuentra un poco en la impotencia, ¿no? Y hay un sitio en Madrid, el único sitio que queda, en el que sigue habiendo como chicos, sobre todo rumanos, ¿no? Y senegaleses y cosas así. O sea, quiero decir, ¿no? Y bueno... fuimos allí, ¿no? Porque Luis Antonio tenía mucho interés y tal, y un chapero búlgaro le dio un manotazo en el sombrero, ¿no? Y se lo cayó al suelo, ¿no? Y
ahí vi yo un poco al Villena menos beligerante, lo vi muy suave, ¿no? Luego tiene como una cobardía física, ¿no? Que me recordó, por ejemplo, a la que se le atribuía a Francisco Umbral, ¿no? Cuando Jaime Jiménez d'Arnau, ¿no? El colaborador este de Sálvame, ¿no? Fue un día a pegarle a Umbral, ¿no? Porque se había metido con su mujer, ¿no? Y entonces, ¿no? Le decía a Umbral, Jimmy, en la cara no, por favor, que llevo las gafas, ¿no? Era todo un poco, ¿no? Y entonces hablaba Jaime Jiménez d'Arnau de la proverbial cobardía física de Umbral, ¿no? Pero a Villena yo creo que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que es muy bravucón, ¿no? Pero luego lo he visto también un poco en su parte vulnerable, ¿no? Sí, a mí me hace gracia esto, además de lo hemos hablado, lo de a veces la cobardía en este sentido, que yo la llevo a otro lugar. Recuerda que Villena se le puede plantear a veces como un superviviente, porque ha pasado la etapa que ha pasado, enterró a Eduardo Arroibars, con el que tenía buena relación, y en ese sentido yo que te pregunto a ti, antes he dicho que la literatura la tomabas como una apuesta vital en lo más absoluto, y yo creo que cada día va más esa apuesta vital decidida por la literatura. ¿Hasta qué punto tú eres valiente, eres cobarde en muchos sentidos, pero sobre todo, por ejemplo, en esos límites que traspasó Arroibars, que Villena no llegó, y que después podemos tratar el tema? Es un tema que, de hecho, tú en el máster de investigación, al escritor extremeño, no recuerdo el nombre, Alvid, toda esa gente, en mi opinión, ha traspasado verdaderamente el umbral del miedo, o sea, han dejado de alejarse de esa cobardía. Si Luis Antonio de Villena, en tu opinión, y eso una conversación que tuvimos un día, me dijiste, sigue aquí porque es un poco cobarde. ¿Tú eres cobarde o eres valiente? Vale, esa pregunta es muy buena, claro, estamos hablando del SIDA, ¿no? Bueno, o sea, me interesan mucho las escrituras del SIDA. Hay gente que pagó un poco su amor a la literatura y su compromiso radical con la existencia, lo pagó con la vida, es decir, gente que se jugó la vida de una manera, o sea, gente que puso toda la carne en el asador, ¿no? No es el caso de Luis Antonio de Villena, porque Luis Antonio de Villena venía de una familia de Chamberí Alto, casi barrio de Salamanca. Villena nunca le gustó demasiado la locura, ¿no? Nunca le gustó demasiado el alcohol. Luis Antonio de Villena se tomaba 2 vermuts y se iba para casa, ¿no? Con un chapero al que le había pagado a lo mejor lo que ahora son 20 euros, ¿no? Pero claro, hay gente como Eduardo Arroibars que llevó toda esa transgresión hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y bueno, esa gente me parece su literatura me parece mucho más interesante, ¿no? Aunque técnicamente no hayan llegado a las cotas a las que a lo mejor ha llegado Villena, me parece que hay una ética de la vida y una ética de la escritura ahí que es muy, muy de valorar, ¿no? Luis Antonio de Villena siempre ha tenido esa reserva, ¿no? Lo que decíamos al principio de Álvaro Pombo, ¿no? El tema del homosexual, cobarde, maduro, intelectualizado, que no se atreve, que se piensa que lo van a chantajear, que se piensa que le van a robar, que le van a hacer algo malo, ¿no? Es decir, esta cosa... sí, en Villena siempre ha habido ese tipo de escrúpulos que a mí me han dado siempre un poco de asco, ¿no? Y bueno, yo intento ser lo más honesto que puedo, ¿no? Intento llevarlo también todo a las últimas consecuencias, ¿no? Intento que mi escritura y mi vida sean indiscernibles y para mí no hay separación entre la vida y la literatura, ¿no? Yo sí que creo que se puede hacer un arte de la vida y en ese sentido, o sea, vengo totalmente de la estirpe de Oscar Wilde, ¿no? Y creo que Villena en ese sentido ha sido más cobarde. Ahora que tocamos este tema, yo creo que otro de los focos, que eso porque tampoco está evidenciado en algún texto así que aflore se haya publicado, lo que sea, otro de los grandes focos de investigación de Ángel ha sido siempre la de algunos escritores que fallecieron o han tenido SIDA, pero además de forma obsesiva, una persecución, algo que comparto con él en el caso de Aníbal Núñez, al que también he citado, que él atribuye el SIDA de Aníbal Núñez a una cosa que yo creo que no, mira que lo he consultado y lo he mirado, lo atribuye, pero puedes contar la historia de otro escritor, vamos a dejar a Villena, de otro escritor, pues Talviz o alguno que sea algo que perdure en la gente, en el recuerdo de un escritor que se entregase en plena conciencia al abandono, a esa ética de la ida, y que fuese arrastrado por el SIDA. Has indagado muchísimo. Antes de hablar aquí ya me estabas citando a otro. Yo, Aníbal Núñez sí, pero no va por ahí los tiros tampoco, yo creo. Nada. Bueno, pues no sé, por ejemplo, en Francia hubo una jornada de escrituras del SIDA que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, Hervé Guibert, que es un escritor de diarios,
tiene 2 libros que están traducidos al español. Uno se llama Al amigo que no me salvó la vida y otro se llama El protocolo compasivo, ¿no? Entonces, bueno, es ese chico, ¿no? que va describiendo cómo se va muriendo, ¿no? Eso es, luego, además se grabó, tiene un documental que está en YouTube, lo podéis ver, se llama Citomegalovirus, ¿no? Y es es un documental muy, muy desagradable, ¿no? Hay un actor también que aparece en una película que se llama La ternura de los lobos, una película alemana, el actor se llama Kurt Raaf. La película yo la recomiendo mucho, está producida por Fassbinder, el director de cine tan feísta. Bueno, pues ese hombre también se grabó un poco en las últimas, ¿no? Con los moratones, con los sarcomas y todo eso, ¿no? Ahí hay una... Sí, pero bueno, eso ya yo creo que tiene más que ver un poco con la cosa del... Eso ya me parece que es como puro morbo, ¿no? Un escritor español que sí que se entregó al SIDA fue, por ejemplo, Leopoldo Alas, ¿no? El bisnieto de Clarín, el bisnieto de Leopoldo Alas Clarín, también se llamaba Leopoldo Alas Mínguez, se llamaba, ¿no? Y tiene un par de novelas, una está en 6 barral, se llama El extraño caso de Gaspar Ganijosa. Una novela sobre el sadomasoquismo, está muy bien. Y bueno, él en el año 2007, 2008 murió de una neumonía asociada al SIDA y él es que no quiso medicarse, no sé, dijo que no, creo que no fue ni por negacionismo, ¿no? Fue como un abandono absoluto, ¿no? Y luego, bueno, en Extremadura tenemos el caso de Jesús Albiz, ¿no? Que el otro día hablaba con un amigo y resulta que a su padre le había dado clase Albiz, ¿no? En Valverde del Fresno. Jesús Albiz fue un profesor y un escritor extremeño, nacido en la Sierra de Gata, que escribió unas novelas muy rupturistas para su época y para la zona en la que la escribió, ¿no? Que fue el norte de Cáceres. Y bueno, también se peleó con todo el mundo, lo echaron de todos los trabajos y al final acabó muerto de SIDA, se reinfectó otra vez con otra cepa del virus distinta en África y al final murió en el hospital de la Virgen de la Montaña. Sí, bueno, me parece que hay unas historias ahí, ¿no? De una gente que... O sea, hubo una gente que fue al encuentro de la muerte, ¿no? Luego hubo otra gente que simplemente fue víctima de una enfermedad, ¿no? Y no hay que romantizar, ¿no? O sea, simplemente pues fueron enfermedades y ya está, ¿no? El otro día leía yo un diario de un chico más joven que yo, nació en el 2001, se llama Jaime del Fresno y ha escrito un libro que se llama Ciudades en las que no vivo, y ahí dice algo así como: me dan asco los chicos aseados, ¿no? Decía, la higiene es enemiga de la pasión, la higiene es enemiga de la... Bueno, pues hay en todos estos escritores que decimos, hay un poco esa idea, ¿no? De que la higiene, el cuidado, lo profiláctico, lo desinfectante o lo desinfectado es contrario a la pasión, a la verdad, ¿no? y a las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Sí. Bueno, si alguien quiere hacer sí, algo. sería lo bueno, sí. Yo creo que estamos monopolizando un poco el tema, no obstante, este aspecto, no se me olvide luego comentarlo, yo creo que es una vertiente tuya ahí, ese conocimiento sobre ese mundo sórdido, ese inframundo, ese underground de las literaturas y las vidas del SIDA, que no aflora mucho y es una cosa curiosa que es de la que se puede sacar mucho. Ya lo hemos monopolizado bastante, ya nos vamos a quedar sin carrete, bueno, no creo, pero de todas maneras yo creo que podía preguntar a la gente, ¿no? Sí. ¿Alguien de aquí? ¿Alguna pregunta? La intervención de la chica a mí me ha gustado, de hecho estoy de acuerdo con ella. Claro, además es un poco lo que tú... ¿En qué momento? Pues es verdad que yo escribo muy poco, escribo como... Sí, vale, sí, es verdad que escribo muy poco, escribo como una frase al día, una frase a la semana, muy poquito, y me dedico solo a eso, o sea que no hago otra cosa, ¿no? Pero es que hay que pensarla muy bien y hay que ver muy bien dónde van las comas, eso es importantísimo, dónde van las comas, qué adjetivo es el exacto, ¿no? Había un escritor muy perezoso que se llamaba Albert Cosery, que era un escritor egipcio, ¿no? Un escritor francés de origen egipcio que vivía en un hotel y no hacía nada, lo llamaban el escritor más vago del mundo, que bueno, él escribía mucho menos que yo, aunque luego, claro, vivió mucho y le dio tiempo, yo no creo que viva tanto, si llego a los 30 será un milagro,
pero bueno, Cosery decía mucho eso en francés, ¿no? Decía eso de je ne suis pas romancier, je suis un écrivain, je ne raconte pas d'histoire, je dis la vérité, ¿no? Era eso de yo no soy un novelista, yo soy un escritor, yo no cuento historias, no soy un contador de historias, yo digo la verdad, ¿no? Bueno, pero a mí me pasa un poco eso, ¿no? Para mí la literatura no tiene que ver con contar historias, sino con buscar la verdad de alguna manera, ¿no? Y entonces yo estoy, bueno, pues estoy todo el día pensando en qué voy a escribir y luego lo escribo, pues cuando me viene, pues me siento en el ordenador, ¿no? Y escribo a lo mejor media frase y digo, ya, ¿no? Y así, y lo dejo así, ¿no? Es como lo que decía Juan Ramón Jiménez, que decía, no lo toques ya más, que así es la rosa, ¿no? Pues así es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? No lo toques ya más, que así es la rosa. Muchas gracias. Mira, otra pregunta. No recuerdo ahora mismo dónde ha sido, pero en los fragmentos he leído que quería preguntarte qué quieres decir con esto. Con una fruta abstracta amarilla cerebral. ¿Qué quieres decir con eso? Claro, ahí cuando... Claro, qué bueno, claro. Creo que el libro mío tiene mucho que ver con un cierto expresionismo abstracto, ¿no? Es decir, hay mucho colorido y hay mucha mancha, y entonces yo mismo no tengo un referente claro a la hora de escribir, sino que lo voy construyendo a golpe de adjetivo. Entonces, para mí cada adjetivo es absolutamente necesario, y a golpe de adjetivo voy construyendo, voy levantando la imagen. Cuando digo una fruta abstracta, amarilla, cerebral, no sé si en ese orden, abstracta, amarilla y cerebral, vale, abstracta, amarilla y cerebral, yo primero pienso en una fruta abstracta y se me ocurre una fruta transparente, ¿no? Bueno, la fruta por lo general es una metáfora del sexo. Normalmente en la literatura española del siglo XX, pues no sé, podría ser un pene, por ejemplo, pero no tiene por qué necesariamente, ¿no? Entonces, vale, una fruta abstracta. Y luego amarilla, amarillo es el color que más se repite en el libro, es el color que le va dando el clima. De hecho, cuando acabé de leer el libro, se lo pasé a un profesor de la Universidad Autónoma, le dije, ¿qué tal? Me dijo, muy bien, me dijo, pero si quitas 25 amarillos no se va a notar. Me dijo, no va a pasar nada porque quites... Entonces yo fui revisando todos los amarillos que aparecían en el libro y no podía quitar ninguno. Yo decía, ¿y si aquí sustituyo amarillo por leonado o por pajizo o por cualquier otro sinónimo del amarillo o incluso por amarillento? Y no podía ser, tenía que ser amarillo, porque la imagen no funcionaba sin el amarillo. Entonces cuando digo una imagen, una fruta abstracta, ya tengo ahí como una fruta transparente, como enferma, ¿no? Amarilla, ya está ahí un poco el clima del libro, y cerebral, eso la vuelve a intelectualizar, ¿no? O sea, fruta lo concretiza, abstracta lo vuelve a elevar un poco al plano de la idea, amarilla lo vuelve a concretar y cerebral lo vuelve a elevar al plano de la idea, ¿no? Entonces es como un continuo vaivén, ¿no? Estoy siempre un poco con ese tipo de cosas. Me interesa, muchas gracias por esa pregunta porque me ha gustado mucho poder explicar eso. Si alguien tiene alguna otra, o para José Manuel, que ya habéis visto que tiene un discurso interesante. Me ha encantado el vídeo, de verdad. El vídeo, vale. Yo tengo una curiosidad. ¿De qué vives? Si escribes una frase a la semana, ¿se puede vivir así? Porque a mí me gustaría. De mis padres, de momento de mis padres. No, hasta que puedas vivir de tu vida. Claro, hasta que pueda. No, o sea, bueno, yo soy profe de, o sea, el año pasado di clase aquí, en el CEPA Ginés de los Ríos. Fui profesor de lengua y literatura aquí. Bueno, algunos habéis sido alumnos míos, ¿no? Y bueno, este año no me han llamado porque no sé qué pasa. No sé qué está pasando este año con las listas, es una cosa tremenda. Y bueno, no sé, o sea, llevo, no sé, esperando, no sé, el año pasado en octubre ya estábamos trabajando. Bueno, tú has sacado la plaza este año. José Manuel está aquí en el Donoso. Y no sé, estoy esperando que me llamen, no sé, ya tengo como 15 personas delante, a ver si me llaman pronto. Sí, porque si no es que no se puede. ¿Y la crítica literaria no la has contemplado? Pues sí, o sea, durante un tiempo he hecho crítica literaria en el Hoy, en el diario de Extremadura, y me gusta mucho la crítica literaria. Lo que pasa es que como soy muy malintencionado y tengo muchos odios y es muy fácil, ¿no?, utilizarla como para ajustar cuentas, ¿no? Y luego, si releo la crítica mía al cabo de 3 meses, me arrepiento de lo que he hecho, ¿no? Porque me he portado mal con alguien o porque... De hecho, ahora ayer mandé una crítica literaria de este libro de Jaime del Fresno que se llama Ciudades en que no vivo,
Y nada, ¿no? Me ha dicho un amigo, no hagas eso, lo has destrozado, ¿no? Porque me peleé con él el otro día, ¿no? Pero seguramente si la leo dentro de 3 o 4 meses, pues me arrepiento de lo que... Porque soy muy visceral, muy rencoroso, pero como a corto plazo, ¿no? Luego se me pasa. Bueno, con todo lo que sabes, no sé, algún libro de crítica literaria, ¿no? Sobre algún... No Pues sé, me gustaría sabes mucho. Y podría ser ahí también. Lo que pasa es eso, que tengo como poco aliento, ¿no? Es decir, que con una frase a la semana, pues, o sea, se disipa, ¿no? Se disipa lo que es el flujo del discurso, ¿no? Se acaba como yendo, ¿no? Pero sí me gusta mucho la crítica literaria, además la leo con mucho interés, me gusta mucho. Sí. Ángel, por lo que dices, eres perezoso para escribir, pero no para leer. No, pues fíjate, estoy siempre leyendo, pero porque para mí eso sí que me lo he impuesto como de pequeño, como un trabajo, y normalmente leo cosas que no me gustan, y sigo leyéndolas, y eso no sé por qué, pero... ¿Como fuente de conocimiento o como fuente de placer? Bueno, o sea, hay un placer en la lectura, hay un placer, sí, yo creo que es innegable el placer, ¿no? Pero también es como una forma de construirme a mí mismo, ¿no? Como de construirme, y me sirve para mi obra, ¿no? Pensando en escribir. ¿Esa afán que dices, esa afán de construirte como persona, Claro. como persona o como Personajillo, o como Sí. quieras definirlo? Sí. Si luego eres o sea, rechazas tanto todo en la vida, porque hasta hace poco, hace unos segundos has dicho que no te gustaba la vida. Sí, Que tú, no me gusta mucho. que entronca un poco con eso, entonces, para mí es como... Bueno, o sea, me construyo contra la vida, ¿no? O sea, me construyo un poco contra, claro, ¿no? O sea, me singularizo, es una forma de protesta, ¿no? Eso es un poco lo que, bueno, Luis Antonio de Villena tenía ese libro que se llama, está aquí en la biblioteca, si alguien lo quiere sacar, Corsarios de Guante Amarillo, sobre el dandismo, ¿no? Él ahí explica un poco, o sea, cómo la actitud dandy consiste en construirse y en personalizarse contra un mundo que le parece hostil, que le parece mediocre, que le parece mediano, ¿no? Un mundo gris, ¿no? Un mundo de, no sé, de gente como la que estaba en nuestro tribunal de oposiciones. ¿Tú te acuerdas? Porque tú y yo estábamos en el mismo tribunal de oposiciones. ¿Te acuerdas aquel tipo calvo así, ¿no? Con la barbita. Aquel tipo me parecía terrible, ¿no? Que iba con sandalias al tribunal de oposiciones, ¿no? Con los dedos ahí, o sea, me parecía terrible, ¿no? Bueno, pues contra esa gente me construyo, ¿no? Yo, ¿no? O sea, contra gente como... Sí, ¿de la primera o de la segunda posición? De la segunda, sí. ¿Le tienes ganas? Sí, le tengo ganas de eso. A ver si me los cruzo. Pues nada, hay más. Venga, por allí. Sí. Ahora sí hay una pregunta. Sí, ¿queréis el micrófono? La palabra... vale, eso es muy interesante. Claro, es verdad que, o sea, en Sudamérica, bueno, en Cuba, en Argentina... claro, vale, claro. Claro. Ajá, o sea, allí putito es simplemente como un homosexual joven, ¿o cómo es? ¿Qué es putito? A ver. O sea, no... Esa es la diferencia a veces en el español, lo que a veces nosotros tenemos como un concepto y lo tienen aquí en otro, como la palabra cogerse, como la palabra reunirse, coger. ¿Y qué significa? Claro, allí no existe, claro. Tampoco, claro. El pollo del pan para nosotros es el de la mujer. Claro. Hay palabras que tienen varios significados, por eso le pregunto. ¿Y qué inspiró esta palabra para su título o simplemente fue el libro que me dio el título? Eso es. Qué bueno. Sí, claro. O sea, yo había escrito el libro y tenía un título muy... Dile. Muy arcaico y muy como de otra época. Se llamaba Interior de Plaza Marrón. La Plaza Marrón es una plaza de Cáceres muy fea, que es como el culo de todas las plazas del mundo, ¿no? Es una plaza espantosa, ¿no? Que es como bueno, es una especie de calle así rara, ¿no? Y sí, bueno, y entonces, bueno, tenía, sí, muy alternativa. Yo tenía ese título, Interior de Plaza Marrón, y me dijo un lector, un amigo, José Antonio Llera, el profesor de la Autónoma, me dijo: no puedes llamarlo Interior de Plaza Marrón porque eso suena como a escritores de los años 50 o a un Azorín o a una cosa más rústica, y tu libro es vanguardista. Debes llamarlo Putitos, ¿no? Y claro, porque Putitos es una palabra que aparecía en el libro, aparecía un par de veces. Bueno, Putitos aquí se utiliza sobre todo como prostituto joven, ¿no? ¿Qué significa en Cuba? Pero en Cuba, ¿qué significa putito? Para nosotros no, para nosotros
grupo este, para nosotros son los pingueros. ¿Pinguero? Los pingueros. Se llaman pingueros. De pino. Claro, pinguero que... Claro. Vale. En el peine se le dice pinga. Ajá. Pinga, claro. Normal y corriente, que puede ser un putito, que putito eres, pero no porque ni lo cobras ni porque se dedica al sexo. Claro. Aquí sí, aquí es... Claro. Ni se dedica a cobrar. El putito para nosotros es la persona cariñosa que ya se le atribuye a tanto femenino. Ajá. Vale. No, claro, aquí es como una especie de... Sí, de diminutivo. Claro. Coqueta. Claro. Ajá. Claro. Y me habla en la intervención suya, me pone a Cuba como referente hasta de lo más. Sí, bueno, a mí me gusta. Claro, a mí me gustan mucho. Sí. Entonces me lo pone de referente y me parece que el concepto. Claro, es otro. 24 años que tengo y gracias a Dios que he estudiado, no se le da ese concepto. No es el mismo, claro. Claro, a mí me gustan mucho pues eso, ¿no? O sea, hay escritores, Severo Sarduy, por ejemplo, ¿no? Severo Sarduy, Calvert Casey, Virgilio Piñera, me parece que hay una Lezama Lima, ¿no? O sea, me parece que hay unos maestros absolutos del idioma en la Cuba de los años 60, ¿no? Que, bueno, o sea, para mí, ya digo, están en mi top 5, ¿no? De escritores, algunos, Calvert Casey, por ejemplo. Pues nada, pues muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, ¿hay alguna otra pregunta? O... Vale, pues, si queréis, vale, pues muchas gracias. ¿Cómo salgo yo? Pero que salgamos del cuerpo entero. No, que me quitan los zapatos. Muy bien. La cámara saca lo que ve, tío. ¿Te gusta o qué? No, sí, pero... Ahí interaccionando. Vale, pero... Me ha encantado. Muchas gracias, Montaña, muchas gracias por venir. ¿Tienes cuadernillo? Sí, lo tengo. Que nos vemos en Cristina Navarro. Sí, es verdad. Lo preparas tú, ¿no? Me ha encantado. Muchas gracias por venir. Estoy haciendo atención sanitaria, que era por lo de... Este año no está Geni, este año es otro. Siempre sí que está por ahí. Pero quiero que me firme, aunque sea tu... Claro, sí. Ya que no es el ejemplar. Sí, claro.